tal, amigos de Latinoamérica y colegas de España? Soy Sebastián y les doy la bienvenida a este capítulo especial de Wonderbytes, donde les voy a compartir una review sobre el juego Typhon Bot vs. Bot de la Brightside Games Incorporated. El juego está en Steam por $15.99, pero para ser totalmente honesto, yo lo pagué cero. Porque los desarrolladores me mandaron la key gratis de Steam para que lo probara e hiciera la primera review en español del juego. Esto no afecta para nada la opinión sincera que les voy a dar sobre mi experiencia con este título. Para ser justos, este corto video está dividido en 3 partes: lo bueno, lo malo y lo feo. Así que sin más preámbulos, señores y señoritas, por favor, empezamos. Empiezo comentándoles que empecé a jugar este juego queriendo que me gustara, de verdad, como esa amiga simpática, buena gente, juiciosa que uno tiene y que uno le hace el esfuerzo como para que le despierte algún pensamiento, pero a veces no. De verdad, empecé con ganas. Y es que una de las cosas buenas que tiene este juego, ya que estamos hablando pues de lo bueno, es la idea que tiene. O sea, programando bots para batallas galácticas, explorando un planeta desconocido y en Python. Denme 2 kilos de juego, por favor. Una de las mejores cosas del juego es que, a diferencia de tantos otros juegos de programación, acá hay unas gráficas prometedoras, robots, armas que se ven bien y una historia que, si se hace bien, les va a quedar bastante atractiva. Decime vos a qué nerd no le va a gustar una promesa como programa robots modulares en Python real, arma mechs, no sé, ambientación brutal, planeta alien hostil, cristales de tiempo, batallas tácticas, gráficos sólidos. Mejor dicho, si lo pulen, 8 de 10, fácil, pero fácil. Por eso los invito de verdad a que prueben la demo gratis que hay en Steam. Son, creo que, 3 misiones cortas. El juego está realmente por explorar. Pues el juego es súper nuevo, es que lo sacaron la semana pasada, real y literalmente. Entonces está todo por hacer, todo por descubrir. La conclusión de lo bueno es que una idea que realmente hacemos a lo malo. En este preciso momento, lo malo del juego es que no se puede pedir todavía $15.99 a un jugador y entregarle el juego en el estado. Y te voy a decir por qué, querido Brightside Incorporated. Primero, pues requiere Python. De Python, no las bases. Hay que saber ya hacer condicionales, hay que saber hacerse bucles. Incluso tienes que tener una noción de programación orientada a objetos, porque si no, bailas de malas como la piraña muecan. Tutorial, no hay base, nada. O lo sabes o no lo sabes. Y la curva de aprendizaje de este no es una curva, es un ladrillo, una parte. Si no sabes programar, adiós menso. no seas menso. Pero digamos que si uno ya es un pro de Python, ha escrito muchas líneas de código en su vida y ha usado muchos ambientes de desarrollo, y pues este editor va a ser el más flojo que vas a ver como ambiente en general. No hay IntelliSense, no hay autocompletamiento, nada, papi, no hay ni siquiera debug. Es que no hay ni control Z, que hasta Paint tiene control Z. Así que por favor, señores de Brightside, sean serios. Otra cosa mala es la documentación. Tiene más documentación la máquina antiquitera que esta vaina, así que no sabes qué es lo que puedes hacer, no sabes qué tienes a disposición, cuáles son los métodos, cuáles son los atributos. Te toca ponerte el traje de Walter Mercado y adivinar qué es lo que puedes usar. Te dicen que hay un códex que es tu amigo en el juego, pero nada, hay 2 ejemplos y después de eso ya le pueden prender la velita al divino niño para ver si le pega la función que necesita. Pondría también pequeñas cosas que pueden mejorar, pero estas ya son bastante personales. Por ejemplo, los voiceovers, sobre todo el de la China, que ponen un poquito más de entusiasmo, creo yo. Y por el otro lado, la música es súper épica, mejor dicho, está súper ensotada cuando uno lo que está haciendo es escribir un while. Pues a mí personalmente me gusta más una música un poquito más chill, tipo Robo Hospital, vayan a mirarlo. Y bueno, otra cosa que también podría mejorar es el sistema de posicionamiento y todo lo que toca hacer para saber en qué coordenadas se encuentran los targets. Perdí literalmente 25 minutos tratando de saber las coordenadas de un punto de interés y al final tuve que darle clic a todo desesperadamente tratando de encontrar las coordenadas de ese punto, y al final encontré una especie de pin tipo Google Maps que sirve para eso, pero pues eso no te lo dicen en ninguna parte, eso no es para intuitivo, así que se puede mejorar. Y bueno, de cosas malas siempre va a haber en cualquier juego y en cualquier fase. Así que espero que los desarrolladores hagan una colección de las sugerencias, no solo las mías en este video. No soy nadie, no 100 cagados inscritos en el canal, y sobre todo si no te suscribes vos, pues vamos a seguir en esta, sino que
lean los comentarios que la gente va dejando en Steam mientras van probando el juego. Lo que sí me dolió casi físicamente, porque se los juro que pasé 3 horas de mi vida, 3 horas que jamás volverán, y al final me mamé y tuve que cerrar el juego antes de tirarlo por la ventana, de la frustración que tiene. Es la interfaz y la UX, la User Experience. Es terrible. Para hacer que un robot haga algo en este juego, tenés que escribir el código en el editor ese terrorífico que les conté, salvarlo, cerrar la ventana del editor, volver al briefing donde está el nivel, darle clic al deploy para cargar el programa en el robot y solo al final le puedes dar play al robot para que ejecute tu programa. Ain't nobody got time for that. Y si la cagaste con un paréntesis, porque obviamente el editor no te dice nada, pues papi, te jodiste, tienes que volver a abrir el editor y hacer todo otra vez. O sea que aquí cada cambio, cada prueba, cada cosa que uno quiere hacer es una patada en el hígado, sobre todo si uno no puede hacer debug, no se puede hacer nada. Hay que hacer prints y darle a este ciclo infinito de clic y clic y clic. Son como 20 clics para poder hacer alguna cosa. Yo creo, y el consejo para los desarrolladores es que el editor tiene que permitirte escribir mientras estás viendo al robot en la misma maldita ventana. El feedback tiene que ser inmediato. Yo me tengo que dar cuenta en menos de un segundo que algo no funciona para poder arreglarlo en medio segundo y volverlo a probar. Esto es lo que hace que los juegos de programación se puedan jugar, sean divertidos, porque si no, esto se vuelve una tortura. Les recomiendo que vean las ventanas flotantes de The Farmer Was Replaced. Es un juego que a mí personalmente me gusta mucho y estas ventanitas me parecen una buena solución. La solución de ahora, la UX de ahora, no puede ser, no funciona y eso hay que arreglarlo porque de verdad para Dios que el juego así es injugable. Con toda la buena voluntad del mundo se puede jugar. Oh, well, pardon me, Mr. Perfect. I guess I forgot that you never ever make a mistake. Y esa es como mi crítica más grande, la verdad, porque lo que va a pasar es que se van a quemar el público diciendo que el juego ya está en Early Access. No lo hagan, no se quemen el público, no se quemen los posibles jugadores cobrando $15,99 por un juego que todavía está en alfa. Puede que facturen alguna cosa, puede que algunas personas lo compren, pero no van a construir una community, porque uno queda aburrido. Yo quedé mal genio después de haber pasado horas a tratar de hacerme gustar el juego. Al final me estanqué y después de intentar por todos los medios de superar la dificultad sin ayuda y con ese proceso tan tedioso que les comenté, largo y hartísimo, no puede ni debajear sino probar ahí a lo ciego, pues yo tiré la toalla. Salí más aburrido que perro de latonero, sintiéndome tonto con un IQ de 1 dígito. Y eso no es lo que uno busca cuando uno invierte dinero, que no fue mi caso, pero cuando uno le regala lo más valioso que uno tiene a alguien, que es tiempo y energía para jugar su juego, pues tiene que ser correspondido del otro lado. Mi conclusión sincera entonces, muchachos, es que prueben la demo gratis para que me den razón o me contradigan en los comentarios. Pero por ahora, ahórrense esa plática. Los desarrolladores, les digo que hay que darle Durísimo. para pulir el juego todavía. Y a vos que llegaste hasta aquí, pues dale like si sufriste así en otros juegos o en este mismo juego como yo. Suscríbete para más reviews, más juegos de programación y comenta si probarían la demo. La campanita para que se te incendie ese celular con notificaciones del canal y compartirlo con otro desadaptado social que quiera pasar sus tardes del fin de semana a jugar estos juegos para aprender a programar en Python.